El Estado castrista, un productor de calumnias contra la libertad en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. ¿Sería capaz el castrismo de una autoagresión para desacreditar a quienes protestan en su contra? La televisión estatal cubana emitió un reportaje sobre el supuesto apedreamiento de una sala de pediatría del Hospital Cárdenas durante las protestas del pasado domingo 11 de julio. La ciudad es una de las que más resueltamente vio marchar a sus pobladores en todo el país, exigiendo libertad. La intención de asociar a los marchantes con personas interesadas en apedrear una sala de pediatría en el hospital forma parte de un procedimiento habitual de la dictadura comunista. Y si no lo hubiéramos visto de manera tan constante en nuestra historia reciente, le costaría a una mente sana creer que mentiras de esta naturaleza puede ser usada de manera tan irresponsable. El pasado 6 de noviembre de 2020, la casa de Luis Manuel Otero Alcántara y sede del movimiento San Isidro, una habitación vieja y semidestruida de La Habana Vieja, fue invadida por paramilitares castristas vestidos con batas de médicos para terminar la huelga de hambre colectiva organizada allí por la libertad del músico Denis Solís. En coincidencia con aquella agresión, comenzó por WhatsApp y redes sociales la propagación de mensajes que daban cuenta de sabotajes y ataques a hospitales pediátricos y de maternidad habaneros. Al día siguiente, cuando artistas, intelectuales y gente de bien se reunieron frente al Ministerio de Cultura para exigir dialogar con las autoridades ministeriales acerca de la libertad de expresión en Cuba, la mensajería denigratoria llegó a su paroxismo. Supuestamente, se había conseguido desactivar una bomba en una lavandería del Hospital de la Maternidad de la calle Línea, a no muchas cuadras de allí. También, según aquella mensajería, el Hospital Pediátrico Marfan era tomado por militares luego de una presunta amenaza de sabotaje, y una alarma semejante hubo en hospitales pediátricos como en Juan Manuel Márquez, en el municipio habanero de Marianao. La maquinaria castrista de propagación de rumores aterrorizantes había arrancado. Los antecedentes de esta conducta se remontan al mismo inicio de la tiranía comunista y del asesoramiento cercano del poder soviético. Según Guillermo Fariñas, en una entrevista que le hicieran en diciembre pasado, en la década de los 60 fue creada la Unidad Especial GRU soviético, Departamento Central de Inteligencia. El Molino, cita en el kilómetro 14 de la carretera Santa Clara, donde se creaban guerrillas falsas para introducirlas en el Escambray. Fueron creadas para cometer violaciones de todo tipo y hacer propagandas negativas a las guerrillas legítimas que luchaban por la libertad de Cuba. El GRU fue uno de los departamentos de la Unión Soviética que se heredó de Rusia. Para comprender el absurdo que supone vincular con actos terroristas a los artistas e intelectuales del movimiento San Isidro, los que fueron al Ministerio de Cultura en busca de ser escuchados, o de los marchantes famélicos que exigían libertad el domingo 11 de julio, es menester revisar conductas semejantes en el resto del mundo. Si son muchas las noticias aterrorizantes que llegan del Estado Islámico, pocas de las acciones de esos maestros del terror parecen dirigidas contra hospitales. Las ha habido, sí, pero han sido esporádicas. Más frecuentemente, sin embargo, han sido verificadas acciones de esta naturaleza realizadas por otras dictaduras apoyadas por el ejército ruso. En Cuba, la estrategia asesorada por la Unión Soviética no ha pasado desapercibida desde los tiempos de la Unidad del Molino hasta las marchas del pasado domingo. En 1980, en plena crisis del Mariel, cuando centenares de miles de cubanos hacían todo tipo de vejaciones por parte del castrismo con tal de salir de la isla, el incendio en el círculo infantil Levantam del municipio habanero de Marianao fue presentado como un acto de sabotaje para asociar a los cubanos desesperados por salir de Cuba, que tanto habían costado a la imagen del paraíso comunista. Todavía hoy la enciclopedia castrista presenta el evento como una acción realizada por terroristas financiados por la CIA. Pero la historia de Cuba también tiene una dosis de terror. En los tiempos del dictador Gerardo Machado, numerosas organizaciones revolucionarias apelaron a él. En el pasado, hospitales, tribunales, círculos infantiles y escuelas han sido usados por el castrismo como centros de vigilancia y hostigamiento contra opositores cubanos, algo que la práctica internacional prohíbe y de lo que se ha desentendido históricamente la dictadura comunista.
En ningún caso es concebible acción semejante entre artistas, intelectuales, ni el pueblo desesperado por el hambre y la falta de medicinas, que el pasado domingo 11 de julio se lanzó a las calles de todo el país con un grito que no concibe el terror en ninguna de sus palabras y sí pide devolver libertad a Cuba, patria y vida. Siguiendo con las noticias, Estados Unidos emplaza a Díaz-Canel y a Texas a levantar restricciones de internet en Cuba y dejar que la gente hable. Solo hay una razón para bloquear el acceso a las redes sociales y a las aplicaciones de mensajería: miedo, dice Julie Chong, funcionaria del Departamento de Estado. El gobierno de Estados Unidos emplazó el día domingo al régimen cubano a dejar que la gente hable, en un mensaje en el que consideró que es el miedo el que mueve a las autoridades de la dictadura, con el objetivo de mantener restricciones a Internet. Solo hay una razón para bloquear el acceso a las redes sociales y a las aplicaciones de mensajería: miedo, dijo en su cuenta de Twitter Julie Chong, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. El régimen cubano teme lo que la gente tiene que decir, teme la verdad. Deja que la gente hable, añadió la alta funcionaria estadounidense en un escrito en el que etiquetó a Díaz-Canel y a Mayra Arevich, ministra de Comunicaciones de Cuba. En otro tuit, a primera hora del día domingo, Chong escribió: los manifestantes pacíficos que ejercen sus derechos humanos universales no son criminales, y nos unimos a los socios en todo el hemisferio y en todo el mundo para instar al gobierno cubano a que respete los derechos del pueblo cubano para determinar su propio futuro. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos denunció que al menos 560 detenciones y o desapariciones de personas en todo el país, mientras que el día sábado, día de manifestaciones convocadas por la dictadura desesperada en varias ciudades de Cuba para contrarrestar las manifestaciones del día 11 de julio, el servicio de Internet continuaba bloqueado parcialmente. Periodistas independientes siguieron denunciando el verdadero bloqueo, en este caso el bloqueo de Internet en Cuba, como es el caso de Giovanni Sánchez. Cerraron más el acceso a Internet, además de los sitios y servicios a los que solo se podía acceder con VPN. Se ha sumado la caída de la velocidad de la conexión a la web. La dictadura castrista usa cualquier medio que esté a su alcance para aislar al pueblo cubano y el mundo no se entere de lo que verdaderamente sucede en Cuba. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos.